otras cosas que hacer en la vida, aunque no lo parezca. Bueno, al final el tema más votado en la encuesta que hicimos en el otro vídeo fue el ADN. Bueno, ¿qué es el ADN? Es el vídeo que vamos a hacer. Y lo vamos a dividir básicamente en dos partes. Yo me voy a centrar en la parte más histórica y estructural del que es el ADN, y Cristo se va a dedicar más a la parte funcional, pero desde un enfoque un poco amplio, sin llegar a enfocarnos muchísimo en este tema, porque ya haremos diferentes vídeos hablando de cada parte. Sí, vamos a hacer una visión un poco general del ADN y qué funciones cumple, y ya en otros vídeos, si a alguien realmente le interesa y vemos que el tema tiene salida, pues ya lo enfocaremos un poco más. Así que, empezamos. Bien, como hemos dicho, yo me voy a encargar de la parte más histórica y estructural de que es el ADN, y nos vamos a remontar hasta el siglo XIX, donde Friedrich Miescher descubrió que en ventas con pus había una sustancia que precipitaba que no sabía muy bien qué era, y la llamó nucleína porque procedía del núcleo de la célula. Posteriormente, Levine vio que esta nucleína era el ADN. Pasaron unos cuantos, bastantes años, hasta que Chargaff vio que este ADN tenía complementariedad de base, que más adelante lo explicaremos lo que es. 10 años más tarde se descubrió el funcionamiento del ADN, y basándose en estudios anteriores, Watson, Crick y Rosalind Franklin, de la cual haremos un vídeo sobre mujeres científicas y lamentaremos porque fue una mujer muy importante a la cual no se le dio el reconocimiento necesario. Bien, pues estos tres descubrieron la estructura del ADN mediante difracción de rayos X. La estructura que plantearon Watson, Crick y Rosalind Franklin fue la de una hélice formada por dos hebras de ADN que se enrollaban una alrededor de la otra. Cada una de estas hebras tenía una cadena de nucleótidos, que se suele representar por una bolita una tras de otra. Cada una de estas bolitas está formada por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada, la cual puede ser una purina o una pirimidina. Cada nucleótido de la cadena se va uniendo entre sí mediante enlaces fuertes llamados enlaces fosfodiestes, mientras que las bases nitrogenadas de cada cadena se enfrentan y se unen por puentes de hidrógeno, los cuales son enlaces muy débiles. Esto nos viene a decir que la estructura de ADN no es como siempre nos la representan, que suele haber una unión estrecha, una unión física entre las bases nitrogenadas, sino que más bien hay una unión muy débil que permite que las dos hebras de ADN se desenrollen y se separen, lo cual luego es muy importante para hacer su función. Como hemos dicho, hay dos tipos de bases nitrogenadas, unas purinas y otras pirimidinas. Bien, pues estas siempre están enfrentadas entre sí, purina, pirimidina, pirimidina, purina, etc. Por ejemplo, una adenina siempre irá con una timina, que suele unirse por dos puentes de hidrógeno, y una citosina siempre irá con una guanina. Así pues, mediante la unión de cada nucleótido y el enfrentamiento entre las hebras, se va formando la molécula de ADN, que puede contener hasta 1 millón de nucleótidos. La estructura del ADN, que la sabemos ver de forma lineal, no suele ser así como está en las células. De hecho, en el caso de las células procariotas, como por ejemplo las bacterias, la estructura del ADN tiene forma de anillo cerrado covalente. Vamos, que está cerrado muy fuerte. Normalmente la forma en la que se encuentra es de esta forma, y cuando está replicándose o transcribiéndose, pues suele estar tal que así. Sin embargo, por otro lado, en la célula eucariota, el ADN se encuentra de forma diferente. Se va enrollando alrededor de una proteína que se llama histona, que no deja de ser como un nubillo de lana en el cual el hilo se va enrollando alrededor del núcleo del nubillo de lana. Y esto se conoce como un nucleosoma. Los nucleosomas se van enrollando y forman lo que se conoce como cromatina, que es como suele estar en la mayoría del tiempo en las células, en el núcleo de la célula. Pero cuando la célula entra en mitosis o meiosis, es decir, va a formar una nueva célula, la cromatina se condensa y se superenrolla formando bastones de ADN. Estos bastones se duplican y forman lo que todo el mundo conoce como cromosomas, que es la forma en la que más se suele ver el ADN, pero en realidad es en la que menos tiempo suele estar. Bien, pues dependiendo de la especie existe un número determinado de cromosomas. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos 23 cromosomas, 2 de ellos son los que determinan el sexo, que se suelen denominar como X e Y. Sin embargo, hay otras especies, por ejemplo, una polilla, que tiene 31 cromosomas. ¿Qué nos quiere decir esto?
Pues bien, esto quiere decirnos que el número de cromosomas no determina la complejidad de la especie. Es decir, porque una polilla tenga más cromosomas no quiere decir que sea más o menos complejo que un humano. Porque si esto fuera así, las plantas nos pegarían de patas y serían 3 veces más complejas que nosotros. Pues bien, hay veces que este número de cromosomas está modificado por alguna razón, lo que conlleva a enfermedades y trastornos genéticos, como por ejemplo el síndrome de Down, en el cual hay una trisomía en el par 21 del cariotipo, que es la representación de los cromosomas. Y bien, hasta aquí mi parte. Bueno, ahora que ya hemos visto más o menos las formas en las que puede presentarse la molécula de ADN, vamos a lo realmente importante, que es qué función tiene el ADN dentro de la célula, bueno, y dentro de nosotros, ¿vale? La principal función que tiene el ADN es permitir almacenar y transmitir de la forma más eficiente posible toda la información necesaria para que desde una célula hasta el cuerpo humano entero funcionen correctamente. Esta información se almacena en la cadena nucleótida, es decir, A, T, G, C, lo que ha dicho Miriam, ¿vale? Las letritas que conforman la lista del ADN. Y esta lista de A, T, G y C y el orden en el que van a ir apareciendo dentro de la molécula de ADN son las que realmente van a determinar las características más básicas de una célula hasta las funciones de órganos complejos, el cómo se interrelacionan las diferentes células. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a ver cómo esta información fluye desde el ADN hasta lo que tiene que codificar. En el 58 del siglo pasado, Francis Crick, el mismo del ADN, postula lo que luego se conocería como el dogma central de la biología molecular, en el que se establece muy básicamente el flujo de la información de la célula a nivel de ADN, que según este modelo, desde el principio, comienza con la hebra de ADN, tal y como habíamos visto con Miriam, mediante una compleja maquinaria molecular, es transcrita, es decir, pasa a una molécula de ARN mensajero, que va a ser capaz de transportar esa información que contiene el ADN al resto de la célula, porque recordemos que, por ejemplo, en eucariotas tenemos el núcleo impidiendo que el ADN salga. Incluso en procariotas el ADN está bastante fijado en algunas zonas concretas, no puede estar libremente moviéndose y llegando a los sitios. Este ARN mensajero es el que luego va a llegar a unos orgánulos, que son como órganos en miniatura, que llamamos ribosomas, que son los encargados de producir los productos que están codificados, principalmente proteínas. ¿Vale? Ahí lo convertirá en una cadenita de aminoácidos, que esa cadenita de aminoácidos al final es una proteína básicamente, que luego obviamente tendrá diversas funciones dependiendo de qué proteína sea y de a dónde vaya luego a realizar su función. En la célula, especialmente en eucariotas, todo el ADN que se encuentra en el núcleo no está transcribiéndose a la vez, es decir, no se está usando todo a la vez, sino que van a existir diferentes zonas que estarán usándose en un momento o en otro, y habrá zonas que ni siquiera se usen en ningún momento, que permanecerán, digamos, ocultas a la maquinaria molecular para que no se usen. Este tipo de cosas va a ser lo que nos diferencie unas células de otras, porque al final recordemos que todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, y sin embargo una neurona no tiene nada que ver con una célula de la piel. Y el por qué una neurona es diferente a una célula de la piel tiene que ver básicamente con qué partes del ADN, con qué genes se están transcribiendo en unas y en otras. Sin embargo, en los últimos años sí que se ha visto que este modelo tan lineal no es realista. Las moléculas no siguen un orden jerárquico desde el ADN, ARN, mensajero y las proteínas, no es así. Existen interrelaciones entre las diferentes partes, es decir, la propia proteína puede influir en cómo su ARN se traduce, o el propio ADN puede autorregularse, o el ARN regular cómo se produce el mismo. Todo esto lleva a que nos hagamos una idea de la real complejidad que tiene el control a nivel de ADN de la célula, porque al final esto es lo que va a controlar todo lo que pase. Todo lo que pasa en una célula está controlado de una forma u otra por el ADN y por cosas producidas desde el ADN. Una vez que ya llegamos a este punto y tenemos esta idea más o menos clara, podemos empezar a entender cómo esta lista de A, T, G y C es capaz de definir qué proteína se va a formar. O lo que es lo mismo, cómo la secuencia de ADN realmente codifica la información. La forma más básica en la que esta información se codifica es el codón o triplete, que no es más que cada 3 de estas letras seguidas se leen siempre de 3 en 3. Las letras que están en el ADN, que luego serán las equivalentes a las que tienen el ARN mensajero. Se leerán de 3 en 3 y hay 3 tipos básicos de codones. Uno que codifica que empiece la transcripción, que es lo que llamaríamos un codón de inicio. Otro, o más de uno,
que provoque que acabe esa transcripción, es decir, que ya se deje de pasar ADN a ARN, o uno que especifique un aminoácido concreto. De esta forma, los diferentes codones van a determinar qué proteínas son. El cómo se ordenen esos diferentes aminoácidos dentro es lo que realmente nos va a decir qué proteína es la que se forma. De cómo funciona todo esto ya hablaremos en futuros vídeos porque es un poco más complejo. Y aquí es donde la cosa realmente pues, se pone interesante, porque llevamos un concepto que a todo el mundo, incluso si su formación no tiene nada que ver con las ciencias de la salud ni con las ciencias de la vida, le suena que es el concepto de gen. Podemos definir el gen muy someramente como la unidad básica, mínima, que codifica, de ADN obviamente, que codifica un producto. Principalmente en este caso estamos hablando de proteína, pero un producto cualquiera. Ahora que ya sabemos todo esto, realmente un gen no es más que esa sucesión de codones que hemos hablado, en plan, un codón de inicio, una serie de codones que codifican aminoácidos, de forma que tenemos una cadena de diferentes aminoácidos en un orden concreto, y finalmente un codón de terminación. Sin embargo, no todo el ADN está genes uno tras otro, todos seguidos, como hemos hablado antes, sino que hay regiones del ADN que no contienen genes propiamente dichos, es decir, son zonas que nunca van a llegar a ser proteínas. Y hasta hace unos años, de una forma bastante osada, la mayoría de biólogos y de expertos en el tema llamaban a esto ADN basura. Por suerte, en los últimos años se ha descubierto que todo este ADN que no produce proteínas de forma directa tiene efectos de una forma u otra que aún no terminamos de entender de forma suficientemente profunda, pero que sí que tiene funciones y nada hasta ir por ahí. No es porque se hayan acumulado fragmentos de ADN a lo largo de la evolución. Y bueno, una vez entendido esto, podemos llegar al siguiente concepto, y es si una de estas letritas de nuestra secuencia se modifica, es decir, cambia por otra, por ejemplo, cambiamos una T por una G, o se transloca, es decir, cambia de posición, en vez de estar aquí pasa a estar al lado, o desaparece simplemente, o se añade otra, eso es lo que llamaríamos una mutación génica, es decir, el gen, nuestra cadenita de letras, ha sufrido una modificación de algún tipo. La mayoría de estas modificaciones o bien se arreglan por la maquinaria, es decir, el ADN tiene su propio sistema para impedir que esto pase, o para, si pasa, conseguir arreglarlo, es decir, tiene como un mantenimiento de esas cadenas. Una vez que lo hace, vuelve a revisar que lo que está en un sitio es igual a lo que está en el otro, y si no lo es, no corresponde por algún motivo, intentará repararlo. No siempre es posible y algunas de estas variaciones escapan a su control. La mayoría, como decía, o se arreglan o van a ser lo que se dice deleterias, es decir, que van a producir que el individuo muera. No van a permitir que ese individuo se reproduzca y esa mutación se transmita. Otras pocas van a producir enfermedades. Muchas enfermedades son de origen génico o tienen al menos un componente génico importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque tengamos el concepto de mutación como algo malo, sí que es cierto que la mutación, este tipo de cambios, son el motor básico de la evolución. Porque realmente de esos pequeños cambios, como hemos hablado, la gran mayoría van a desaparecer de una u otra forma, ya sea en forma de enfermedad, de no nacimiento del individuo o de que directamente se arreglen. Pero esas variaciones en algunos casos producen ventajas. Imagina por ejemplo que una variación me produce tener 6 dedos y con 6 dedos yo puedo hacer más cosas con las manos. O una variación produce que yo en vez de tener un pulgar como el de algunos homínidos tenga un pulgar oponible y prensil, que me permite tener habilidades manuales que otros simios pueden no tener. Pues ese tipo de variaciones permiten que te adaptes mejor al medio y son las que se van a transmitir, porque van a permitir que tú sobrevivas frente a otros individuos. De cómo funciona realmente todo esto y la evolución, queremos hablar en bastantes vídeos. De hecho queremos hacer una serie de vídeos sobre la evolución, porque es un concepto que a veces no termina de quedar del todo claro. Y bueno, yo creo que más o menos hasta aquí queda todo el vídeo del ADN. Esperemos que más o menos haya quedado todo englobado. Sabemos que para los que tengan cierto conocimiento previo es muy somero, pero intentamos que sea una visión muy global de lo que es el ADN, cómo funciona y la gran importancia que tiene dentro de todos los seres vivos. Esperamos en próximos vídeos, pues, de todo lo que hemos hablado aquí, sacar otros pequeños vídeos para explicar partes concretas. Si alguien tiene alguna duda de alguna parte concreta, que lo deje en los comentarios o que nos envíe al Instagram o a cualquier red social, que nos envíe la pregunta. Intentaremos responderla, ya bien sea en otros vídeos, o si son preguntas muy concretas, pues en los comentarios o donde sea. Así que esperamos que para el próximo vídeo no tardemos tanto.